lo que les estaba diciendo entonces es justamente con el tema de la fuerza, que la fuerza total, esa Ft mayúscula que estábamos hablando acá, esta F, en el caso de un engranaje de dientes rectos, esta F se descomponía en la fuerza tangencial y en la fuerza radial. Y las tres fuerzas están en el mismo plano, que es un plano que es perpendicular al eje de simetría de la rueda. Eso debido al hecho de que este diente es diente recto. Ahora, cuando el diente tiene un ángulo, entonces, por ese efecto de tener un ángulo y por el hecho de que la fuerza F, que acá le hemos llamado W, porque son de distintos libros, como la fuerza tiene que ser perpendicular al flanco siempre, porque no me voy a cansar de decirles que cuando transmitimos una fuerza o un movimiento siempre lo hacemos en la dirección perpendicular a ambas superficies en el punto de contacto. Entonces, por esa razón es que la fuerza W se sale del plano, de ese plano que era paralelo, que era perpendicular al eje de simetría de la rueda. Se sale, se ubica, digamos, en la diagonal de este cubo, en el espacio. Entonces tenemos que proyectar esa fuerza sobre la cara del cubo, que sería el plano perpendicular al eje de simetría de la rueda, y sobre esa cara van a aparecer la fuerza radial y la fuerza tangencial, como si fuera un recto. Pero además, esta fuerza total va a tener una componente sobre la dirección del eje de simetría de la rueda, y por eso aparece la axial, que va a trabajar sobre el eje, tratando de correr al eje hacia un extremo, que va a tener que ser soportado, esa fuerza, por el cojinete correspondiente del lado hacia donde va la fuerza. Entonces, el cojinete no va a poder ser cualquiera. O sea, el cojinete que va a ir acá en el centro de la rueda, el cojinete en este caso el de aquel lado, en la parte superior, ese cojinete va a tener que soportar esa fuerza axial. Entonces, además de soportar la fuerza radial, va a tener que soportar la fuerza axial. El de del otro extremo no va, digamos que también va a recibir esa fuerza, ¿sí? Entonces, esos cojinetes no pueden ser como en el caso de un engranaje de dientes rectos, en donde solamente va a haber fuerza radial. Los cojinetes soportarían solamente fuerza radial en el caso de dientes rectos. En el caso de dientes helicoidales van a soportar carga radial y carga axial. Entonces no pueden ser los mismos, ¿no? Básicamente. Y acá también está mostrado en este corte que tenemos en la pantalla en la parte izquierda, y vemos un engranaje con dientes helicoidales en la parte central, y vemos dos cortes. Vemos un corte hecho con un plano que es el XX, que corta a los dientes en forma perpendicular y hace la vista hacia la derecha. Y otro corte que lo hace con un plano perpendicular al eje de la rueda, ¿sí? Que el eje de la rueda en este caso sería un eje horizontal. Por lo tanto, hace un corte en la dirección de un plano que es perpendicular al eje de la rueda y da la vista que está hacia la izquierda. Entonces, si ustedes analizan
el perfil del diente que surge de cortar a la rueda con un eje perpendicular, con un plano perpendicular al eje de la rueda dentada, vemos un perfil de los dientes que es de mayor espesor, de mayor grosor, que tiene una mayor base que en el caso del corte hecho con un plano que es perpendicular a los dientes, que es el corte que se ve, la vista que se ve en la parte derecha, donde el diente es más fino y su base es más pequeña. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? La de la derecha da el perfil real de los dientes, porque si yo estoy cortando al diente con un plano que es perpendicular al eje del diente, lo que yo obtengo es el perfil real del diente. En cambio, si lo corto con un plano que es perpendicular al eje de la rueda, que es la vista que está a la izquierda, se ve que el grosor es mayor. ¿Por qué? Y eso se llama perfil aparente del diente. Perfil aparente del diente. Y eso es porque yo acá siempre hago una similitud algo risueña, porque es risueño esto, pero valga la comparación para que ustedes lo vean rápidamente. Cuando uno quiere cortar el salame para que la rodaja sea más grande, en vez de cortarla en la dirección con el cuchillo, poniendo el cuchillo perpendicular al eje del salame, donde van a salir rodajitas redonditas, pero pequeñas. En cambio, si yo quiero una rodaja más grande, entonces le doy al cuchillo un ángulo respecto del eje del salame y lo que obtengo es una rodaja más grande. Es exactamente lo mismo. Ahora, el tema pasa porque la fuerza tangencial, que es la que realmente produce momento, fíjense, siempre trabaja sobre el plano que es perpendicular al eje de la rueda. Y en esa dirección, en ese plano, el perfil devolvente, el engranaje de dientes helicoidales, ¿qué es lo que pone? El perfil aparente, no el perfil real. Entonces, en la dirección en la que trabaja la fuerza total, la fuerza tangencial, ¿sí? El diente helicoidal pone un perfil que es de mayor grosor que el perfil real del diente. Por lo tanto, bajo todo lo que hemos dicho anteriormente, la fuerza tangencial, el esfuerzo de flexión que puede soportar es mayor. Por eso decíamos en las ventajas de acá que a igualdad de diámetro externo y acá está faltando igualdad de grosor del diente, ¿sí? Una rueda dentada de dientes helicoidal puede transmitir mayor cupla, mayor momento y por lo tanto mayor potencia que una rueda dentada de iguales características. Pregunta de parcial. Bueno, entonces hemos hablado rápidamente he intentado ser lo más claro posible en todas estas cuestiones. Para dientes rectos, ventajas y desventajas, y para dientes helicoidales, ventajas y desventajas. Vamos a los engranajes bihelicoidales. Acá dijimos que con los engranajes helicoidales va a aparecer esta fuerza axial que desgraciadamente aparece como una consecuencia
del hecho de que el diente tiene un determinado ángulo. Y no hay otra, desgraciadamente va a aparecer. Y que esa fuerza va a actuar en la dirección del eje y va a cargar a los cojinetes o rodamientos. Bien. Mientras el torque, la potencia que yo voy a transmitir sea razonable, tenga valores altos, sí, importantes, pero dentro de ciertos límites, los cojinetes van a soportar esa fuerza. Van a soportar y pueden transmitir, ojo, no es que no van a transmitir grandes potencias, pero llega un momento en que una gran máquina que transmite mucha, pero mucha potencia, más que un motor de un camión, para que tengan una idea, algo muy grande, va a generar esta fuerza axial bastante interesante. Entonces no va a haber cojinete que soporte. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es generar los engranajes bihelicoidales, que básicamente son dos ruedas helicoidales con el mismo diámetro, el mismo ángulo de dientes, que se mecanizan en forma independiente, pero que después cuando se montan sobre el engranaje, sobre el eje, se colocan con los ángulos opuestos, ¿sí? Formando un engranaje bihelicoidal, como muestra ese GIF ahí, básicamente. También se puede generar sobre la misma rueda, pero vaciando el centro, y se mecanizan con el ángulo opuesto, como se muestra en la parte inferior, ¿no? ¿Qué logramos con esto? ¿Qué permite esto? Y la ventaja es anular la fuerza axial, porque la fuerza axial sobre la mitad, digamos, son dos engranajes puestos en forma opuesta. Entonces, la fuerza que aparece tratando de empujar al engranaje en una dirección, en el otro sector aparece en la misma dirección, pero con sentido opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a restar, se van a compensar, ahí me salió la palabra que quería usar, y de esa manera es como si estuviera transmitiendo con un engranaje de dientes rectos, básicamente. Entonces, los cojinetes que vamos a usar en el apoyo de los ejes van a ser básicamente cojinetes que van a tener que soportar la carga radial, porque la axial va a ser compensada. Por supuesto que va a suceder lo mismo que para engranajes de dientes rectos, en los cuales no podía transmitirse entre ejes que no sean paralelos. Y por supuesto, como se imaginarán, los costos de fabricación de una rueda de tal especificaciones es mucho más cara. Por lo tanto, se utiliza cuando ya es estrictamente necesario. Otra cosa que quería mostrarle en relación con los engranajes de dientes rectos y los engranajes de dientes helicoidales, es una miscelánea en el caso de los mecánicos, y en relación con los ruidos. Yo, si tengo un auto de carrera, y si alguno ha ido a boxes en alguna carrera y ha visto las cajas de los autos de carrera, del TC 2000, etc., cuando están desarmadas y armando las relaciones para la mejor respuesta del auto, y van a ver que todos los pares de engranajes todos los engranajes son de dientes rectos. Y usted dirá, pero si meten mucho ruido. Sí, meten mucho ruido, pero el caño escape mete más ruido que la caja
y yo tengo un rendimiento mucho mayor en los engranajes de dientes rectos. En cambio, lo cual significa que si yo tengo menos pérdidas en la caja, voy a tener una potencia para utilizarla en lo que quiero, que es aumentar la velocidad, aunque haga más ruido. En cambio, en un auto de calle, no me puedo dar el lujo de tener engranaje de dientes rectos, porque ahí lo que quiero es el confort. Cuanto menos ruido entre al habitáculo, mejor. Por lo tanto, los engranajes de las cajas de velocidad de los autos de calle son todos engranajes de dientes helicoidales, porque son mucho más suaves, mucho más silenciosos. La única marcha que tiene engranaje de dientes rectos en una caja de velocidades de un auto es la marcha atrás. Es la única marcha que tiene engranaje de dientes rectos, ¿no? Y por eso también es el ruido que se siente. Uno pone la marcha atrás y la usamos. Bien. ¿Qué otro tipo de engranajes muy conocidos tenemos? Este que conforma una rueda helicoidal y sin fin, o sin fin rueda helicoidal. Esto es un sistema en el cual uno de los engranajes, ¿sí? Por ejemplo, acá tomo uno de los engranajes de dientes helicoidales y aumento el ángulo del diente en relación con el eje de simetría de la rueda, lo aumento tanto que a ese diente lo puedo envolver en todo el cilindro correspondiente de la rueda. Entonces, ¿en qué transformé al diente? Lo transformé en un filete, como si fuera un tornillo, que da toda la vuelta alrededor del cilindro que conforma la rueda dentada. Entonces, transformé al engranaje en un tornillo y al diente en un filete. ¿Mm? O sea, por eso, uno de los engranajes es básicamente un tornillo donde está arrollado alrededor del cilindro un solo diente, en este caso, formando un filete. Este sistema es un sistema muy utilizado por su alta relación de transmisión, ya sea por reducción o por multiplicación. Acuérdense que nosotros, gracias a el módulo y al paso circular y a la relación de transmisión, pusimos a la relación de transmisión en función del número de dientes. Entonces era el número de dientes de la entrada con el número de dientes de la salida. O sea, el número de dientes del engranaje de entrada, que en este caso es el sinfín o tornillo, y la salida sería la rueda helicoidal. Pero el tornillo tiene un solo diente, porque esto es un filete, es un solo diente. Y la rueda tendrá 10, 40, 100, los que sean. Entonces la relación es 1 en 10, 1 en 50, 1 en 100. Es decir, una vuelta a la rueda son 100 vueltas del tornillo, básicamente. ¿No? Si fuese 1 en 100. Entonces ahí vemos el GIF y tenemos en la parte derecha, tenemos croquisado el sistema y también mostrado un tornillo real con una rueda helicoidal real. Tornillo, rueda helicoidal. ¿Qué ventajas tiene esto? Permite altas relaciones de transmisión. Primero, ante
Hugo, ¿me escucha? Se ha cortado, se ha cortado. Ahí. No me responde el Power. Un segundo, por favor. Ahí está. Bueno, lo que estaba diciendo es que este sistema me permite altas reducciones o altas multiplicaciones, que no lo puedo lograr con un par de ruedas. ¿Por qué? Porque un par de ruedas en lo máximo puede dar 1 en 6, 1 en 10, porque imagínense que yo tengo que la relación de transmisión está en función de los radios o de los diámetros de la rueda. Entonces, 1 en 10 significa que un engranaje va a tener 10 centímetros y el otro va a tener 1 metro. Entonces, es algo que normalmente no se utiliza, salvo casos muy, muy necesarios. Lo máximo generalmente es 1 en 6, como máximo. Entonces, si yo con esto logro 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 100, es una de las transmisiones muy utilizadas. ¿Cuál es el problema de esto? Que, fíjense, esto es como la máquina de moler carne. ¿Qué hace la máquina de moler carne? Tiene un sinfín, que es un tornillo, básicamente. Que acá el filete lo que empuja es una rueda. En el caso del tornillo de una máquina de moler carne, en vez de empujar un diente, empuja la carne contra la cuchilla para poderla moler. Bueno, es el mismo efecto. Entonces, ¿cómo transmite el tornillo a la rueda? Por empuje. Entonces, hay un empuje muy grande y también un rozamiento muy grande. Por eso el rendimiento mecánico es muy bajo, porque hay altas fricciones y cargas de empuje. ¿Ah? Y lo otro que permite es que por la gran fricción, y por la forma, si yo quisiera transmitir el movimiento, porque acá lo estamos haciendo desde el tornillo a la rueda, pero si quisiéramos hacerlo de la rueda hacia el tornillo, no lo podríamos hacer, porque lo que estamos haciendo, así como el tornillo transmite por empuje, empujando a la rueda haría lo mismo, querría empujar al tornillo, no lo va a hacer girar, lo va a empujar. Entonces es imposible hacerlo, pero eso es por el ángulo que tiene el filete. Entonces se dice que el sistema es irreversible, es decir, si ustedes tienen este sistema moviendo una plataforma, un montacarga, o sea, un tipo ascensor, pero de carga, van a ver que cuando paran el motor, la carga suspendida se queda estática. No el peso de los elementos que tenemos sobre la plataforma del montacarga no van a ser suficientes para hacer girar el tornillo y que descienda la carga. Es como si fuera un freno. ¿Sí? Ese es el hecho de la irreversibilidad. Pero ojo, por supuesto, un montacarga tiene frenos de seguridad, por favor, porque esto se puede romper. Entonces tienen que existir los frenos de seguridad, como en cualquier ascensor. Bien, ahora este sería un tornillo de una entrada porque tiene un filete. Ahora yo podría hacer de 2 filetes, o sea, en vez de tomar un solo diente, tomar 2 dientes y enroscarlos alrededor formando 2 filetes. O puedo agarrar 3 filetes y hacer 3 filetes alrededor del tornillo. ¿Cuál es la diferencia? Ahí se llama
de una entrada, de 2 entradas o de 3 entradas. ¿Cuál es la diferencia? Que el ángulo del filete, en la medida que voy aumentando el número de entradas o el número de filetes, que el rosco va a ser más pequeño. Entonces, si es así, un tornillo de 3 entradas va a permitir reversibilidad, es decir, por el ángulo que van a tener los filetes, en ese caso sí voy a poder transmitir desde la rueda al tornillo. Y va a ser reversible, ojo. Ahora, si tengo una sola entrada, lo más seguro va a ser irreversible. Este sería el caso de una cremallera, es decir, uno de los engranajes, he aumentado tanto su radio que lo he transformado en un engranaje recto, o sea, no en un engranaje recto, perdón, en un engranaje que va a ser, no va a ser cilíndrico, sino va a ser lineal, que eso se denomina una cremallera. ¿Cuál es la acción de esto? Transformar movimiento de rotación en movimiento de traslación. Esto es básico en un portón automático de las casas. Portón automático. O también, si ustedes manejan, el volante termina con un piñón y todo el sistema de dirección del auto, ¿sí?, es comandado por una cremallera. Bueno, los engranajes cónicos, que como ya vimos, normalmente son utilizados para transmitir entre ejes que no sean paralelos, que normalmente forman 90 grados. Entonces yo genero los engranajes cónicos que pueden ser o rectos o espirales. Ojo, en los cónicos no se llaman helicoidales, se llaman espirales porque los dientes son curvos y forman espiras. Entonces, engranajes cónicos, espirales, son equivalentes a los engranajes cilíndricos helicoidales. Y los engranajes cónicos rectos, donde los dientes son paralelos al eje de simetría del cónico. Lo que quiero mostrarles es que tienen que cumplir con lo mismo que cumplían, la condición que cumplían los conos de fricción. Es decir, los ejes de ambos conos, los ejes de simetría de las dos ruedas, deben cortarse y los vértices de ambos conos deben coincidir con ese punto de intersección de los ejes. ¿Estamos de acuerdo? Si no, un par de engranajes cónicos no pueden transmitir, si no cumplen con esa condición. Pregunta de parcial. Estos son los hipoidales, que serían otros tipos de engranajes que, desde ya les digo, parecen helicoidales, pero no son helicoidales. Son engranajes donde los perfiles de los dientes tampoco son de volvente de círculo, sino son hipoidales. Básicamente son en aquellas transmisiones donde los ejes no son paralelos ni se cortan. Fíjense, son alabeados, básicamente. No se va a cortar. Este eje y este eje no se cortan. Pasan a una cierta distancia. Esto normalmente está en los diferenciales de los autos. Forma parte de los diferenciales de los autos. Bueno, y finalmente vamos a hablar de los trenes de engranaje, que son como la caja que yo les mostré anteriormente. O sea, esta. Esto forma un tren de engranaje, donde yo tengo una serie, fíjense acá, lo tenemos, ya lo vamos a decir, yo tengo un engranaje en uno de los ejes, 2 engranajes en el eje intermedio, y un engranaje, vamos
en el otro eje. Entonces, como ya vamos a ver, este es un sistema compuesto, un tren de engranajes compuestos, porque sobre un eje hay más de un engranaje. Bueno, vamos de vuelta para adelante. Tenemos los trenes de engranaje, que va a ser una sucesión de engranajes, Entonces, cada uno de estos engranajes, si bien parecen ruedas de fricción, pero imaginemos que son engranajes, como lo muestra el GIF. Entonces, yo tengo, por cada eje tengo un engranaje. Es un tren de engranajes simples. Es el caso en que yo tengo un engranaje por eje. Entonces, voy transmitiendo de un engranaje a otro y así se va sucediendo la transmisión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Y que la relación de transmisión va a depender del producto de las relaciones de cada uno de los pares. Entonces, entre el 2 y el 3, la relación de transmisión va a ser entrada sobre salida, 2 sobre 3. Pero ahora tengo que pensar en el otro par, o sea, entre 3 y 4. Entonces va a ser la relación N3 sobre N4, y así sucesivamente, entre el 4 y el 5, y entre el 5 y el 6. Entonces, vemos que tenemos el producto de las relaciones de transmisión de a pares. Eso me va a dar la relación de transmisión total, que aquí es igual, y a la relación de transmisión del primer engranaje, que es el 2, y del último engranaje, que es el 6. ¿Por qué? Porque todos los intermedios se desaparecen, N3 sobre N3, N4, N4, N5, N5, y queda directamente N2 sobre N6. Acá el que importa es el primero y el último. Todos los del medio están como bocina de avión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Y para cubrir una distancia, y eso no es bueno. Para cubrir una determinada distancia, si yo tengo que transmitir movimiento entre el engranaje 2 y el engranaje 6, que están a una determinada distancia, no voy a usar un tren simple. Directamente voy a usar una cadena o una correa dentada. Una correa dentada, no trapezoidal, porque tengo que seguir manteniendo, ¿qué cosa? La fase entre este engranaje y el engranaje 6, porque para eso estoy usando engranaje, para transmitir en fase. Entonces, si uso una correa, no va a ser una correa trapezoidal o plana, sino una correa dentada, para asegurarlo. Fíjense que aquí aparece un signo con la relación de transmisión. Este signo lo que quiere indicar es que si yo considero este par, ¿qué va a pasar con el sentido de rotación de un engranaje respecto del otro? Va a cambiar el sentido. Fíjense, si analizamos el GIF de abajo, mientras uno gira en sentido horario, el otro gira en sentido antihorario. Entonces, el signo menos lo que está indicando es que se invierte el sentido de rotación de la entrada versus la salida para cada una de las relaciones de transmisión. Ahora, si yo hago el producto, vamos a ver que yo tengo menos por menos más, más por menos menos, y menos por menos más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, este tren simple, que tiene 5 engranajes, básicamente, logro que el movimiento de la salida, de rotación de la salida, es igual al de la entrada, básicamente. O sea que si el número de engranajes del tren es impar, se mantiene el sentido de rotación de la entrada y la salida. Si es par, se invierte. Esa es la cuestión, básicamente del signo. Normalmente, desde ya, para lo único que sirve un tren simple es para invertir el sentido de rotación. Por eso, por ejemplo, la marcha atrás, justamente, en un auto,
es un tren simple de 3 engranajes. Cuando ustedes ponen la marcha atrás, lo que hacen es mover el engranaje intermedio. El engranaje intermedio es el que engrana, cuando ponen la marcha atrás, lo que están haciendo es moviendo este engranaje del intermedio para que engrane con los otros dos. Y de esa manera invertir el sentido de rotación. En vez de que vayan para adelante, van para atrás. Bueno, y este sería el caso, como ya lo dije antes, con un sistema de tren de engranaje simple no puedo lograr relaciones de transmisión mayores a 1 en 6, como máximo 1 en 10, porque es como si yo tuviera un par de engranajes nada más. En cambio, cuando tengo un tren de engranajes compuestos, yo puedo lograr relaciones de transmisión mayores a 1 en 10. ¿Y por qué? Porque el sistema de engranajes compuestos es como el que se ve acá en la figura. Al contrario del anterior, es un sistema donde en uno de los ejes tengo más de un engranaje. Entonces uno de los engranajes de ese eje intermedio engrana con el engranaje de entrada, por ejemplo. Y el otro engranaje de ese eje engrana con la salida. Entonces, de la misma manera que en el anterior, sigue valiendo que la relación de transmisión del tren es el producto de las relaciones de transmisión de cada par. Pero resulta que acá, no sé, como cada engranaje engrana con otro diferente, entonces las relaciones de transmisión realmente son el producto de las relaciones de cada una de las relaciones individuales. Entonces,